Bien, en lo que va del año se han registrado ya la muerte de 7 menores de edad por accidentes de tránsito, siniestros viales marcados por el uso incorrecto o no uso del sistema de retención infantil. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, para profundizar sobre este tema estamos con el doctor Sergio Rendich, pediatra intensivista de la Clínica Las Condes y presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría. Doctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días, Pamela. Muchas gracias al canal por la invitación y por la oportunidad de poder hablar de este tema que es tan importante. Bien, son 7 niños fallecidos ya. Hablábamos ayer con usted y con otras autoridades que esto tiene que ver con el no uso o mal uso del sistema de retención infantil. Hablamos de los conocidos popularmente huevitos, las sillas y también los alzadores. Y usted daba ejemplos bien importantes respecto de, primero, las consecuencias. Y con eso quisiera partir. Con las consecuencias cuando hay un accidente de tránsito y el niño no tiene su silla o está mal instalada, porque eso también a veces no se toma conciencia respecto de aquello. A ver, nuestros datos, en Chile solamente el 33% de los padres usa sistemas de retención infantil. O sea, 2/3 no usan, a pesar de ser una ley y a pesar del riesgo que conlleva. Y de los que usan, sobre el 90% los usa mal. No lo usan para un trauma de alta energía que probablemente tiene solo una oportunidad para proteger al niño, salvarle la vida y disminuir el riesgo de discapacidad. Se usan como si fueran sillas para sentarse. Entonces tenemos dos grandes problemas. Ahora, si nos vamos a los datos, el año pasado tuvimos 21 niños menores de 9 años, pasajeros, que fallecieron dentro de las primeras 48 horas. De esos 21, 19 no tenían sistema de retención infantil. O sea, el 90% no lo usó. Y eso significa que no tenemos percepción de riesgo del tema, no tenemos fiscalización. Hay varios actores que necesitamos para poder levantar el tema. Este año, de los 7 niños fallecidos en enero, 6 viajaban sin sistema de retención infantil. Y uno lo hacía y el auto no tuvo gran deformación, entonces habría que ver si realmente estaba bien usado o no en el 7º niño. Entonces, si nosotros tuviéramos 7 niños que fallecen en un mes por meningitis neumocócica, que está en la vacuna que entrega el ministerio, pero resulta que 6 no están vacunados y hay uno que no sabemos cómo se vacunó, sería una alerta nacional. O sea, no toleraríamos 7 de nuestros niños fallecidos en un mes. Esto es una muerte terrible. El niño sale de la casa a una actividad cotidiana, supermercado, colegio, amigo, etcétera, y no vuelve nunca más. Y los padres, cuando regresan, se encuentran con su pieza, con sus juguetes, con su ropa, con sus recuerdos, quedan atrapados en un sufrimiento inconsolable y con la reverberante idea de que se podría haber evitado. Entonces, es un tema tremendamente importante. Los papás llevan a control niño sano a sus hijos para pesar, medir, ver el desarrollo psicomotor, alimentación. Los llevan por un resfrío, los llevan por una lesión en la piel y muchas veces los transportan sueltos en los autos y de eso es lo que se mueren en Chile los niños sobre el año. Doctor, ¿por qué no existe esa percepción del alto riesgo que es andar con los niños sueltos dentro del auto, como dice usted? Quizás han faltado ejemplos, se hace mucho foco en la normativa y no en lo que es la seguridad del niño. Usted hablaba, por ejemplo, que esto es como que un niño estuviera ahí en una baranda de un 5º piso. Claro, nosotros no tenemos cultura de este tema de mucho tiempo, somos más nuevos, pero cuando uno visita países de alto ingreso que son líderes en este tema, ellos tienen la cultura de la seguridad de los niños pasajeros en el ADN. Y lo que ellos tratan de traspasar a su población es que un niño suelto en un auto es como un niño que está en un 4º o en un 5º piso de un edificio encaramado en un balcón. Entonces tienen percepción de riesgo. Ellos, si ven a un niño suelto en el auto, ven eso, ven riesgo de un niño que se puede morir. Y su sociedad se conmueve. O sea, el que va con un niño suelto en el auto se siente muy mal. Hay una presión de la sociedad, de las autoridades, de la fiscalización. Conmueve, moviliza. Acá los niños andan sueltos en los autos y no nos conmovemos. No nos conmovemos. O sea, 7 niños fallecidos saliendo de casa y ¿dónde está la alerta?
Necesitamos ¿Qué falla ahí, movilizarnos. doctor? ¿Qué falla? ¿Por qué no está aquí en nuestro país esa percepción de riesgo? ¿Por qué no se hace hincapié en lo que peligroso que es que, por ejemplo, lleven una guagüita en brazo? A ver, hay varias cosas que uno ha ido aprendiendo y reaprendiendo con el tiempo. Yo creo que hay que construir entre todos, esto es un tema de colaboración. Creo que nuestros carabineros tienen muchísimas actividades y desafíos y trabajo, pero nos falta fiscalización. La fiscalización es tremendamente potente. En el año 2016-2017 se reactualizó la normativa del sistema de retención infantil y tuvimos una baja de 37 niños que fallecían menores de 9 años a 15 niños el 2018. Y eso es gran producto de la fiscalización y la promoción. Si usted se fija, en Chile los motoristas usan casco. ¿Y por qué usan casco? ¿Porque quieren prevenir la lesión axonal difusa, una hemorragia intracraneana? No, usan casco porque los van a fiscalizar inmediatamente. Claro. O sea, es tremendamente potente y ahí tenemos un polo de desarrollo importante. El otro gran polo de desarrollo es salud. Quien genera percepción de riesgo es salud. ¿Y cuál es el modelo más bonito que tenemos? El de las vacunas. Nosotros tenemos indicadores espectaculares de vacunación. En el primer año, 98%. ¿Y por qué los padres vacunan a un niño que está sano? Porque tienen percepción de riesgo. ¿Y quién genera la percepción de riesgo? Salud. Desde el nacimiento ya recibe 2 vacunas antes de irse a su hogar. Entonces salud está involucrada y tiene la cadena integral donde se levanta el tema, se recomienda y los niños van a un vacunatorio. Uno no le dice a una mamá o a un papá, vacuna a tu hijo, anda a comprar una vacuna, transporta la vacuna y administrale tú la vacuna. No, lo diría un vacunatorio. ¿Qué pasa en la seguridad en niños pasajeros? El sistema de retención infantil es como una vacuna contra el trauma de alta energía. ¿Dónde se gesta la percepción de riesgo? En el primer viaje en auto de un recién nacido. Según la encuesta CADEN del año 2022, sobre el 71% de las familias en Chile tenía acceso a un automóvil. No como un bien suntuario, sino como una herramienta laboral de conectividad. O sea, nuestros niños hoy día andan más en los autos. Entonces, probablemente muchos niños de nuestros hospitales, cuando se van de alta, se van en un auto. ¿Y cómo se van esos niños? Muchos de ellos en brazos. No medimos y no nos involucramos mayormente, porque asumimos que es responsabilidad de los padres. Entonces, la pregunta es, ¿los niños solamente tienen que cuidarlos los padres o los cuida toda la sociedad? Yo creo que a nuestros niños los tiene que cuidar toda la sociedad. Todos. Entonces, si ese niño se va de alta de una unidad neonatal en brazos de su madre, usted le quitó toda la percepción de riesgo al tema. Y ahí partimos mal. Y ahí uno puede entender el 33%, ¿no es cierto?, de uso y el sobre 90% cuando usan, que lo usan mal. O sea, ahí tendría que estar desde el sistema público-privado, por ejemplo, ya desde un comienzo, desde cuando la mamá, el papá se está yendo con la guagua en brazos, decirle, usted tiene un sistema de retención infantil, se va a ir en auto, usted sabe los peligros, o sea, desde el comienzo informar a la persona y darle la alerta. Tiene que ser Eso podría ser una solución, quizás. O sea, tenemos que trabajar en percepción de riesgo y eso se trabaja en las unidades neonatales. En el primer viaje, tal como promovemos la lactancia materna con mucha fuerza, ¿no es cierto? Y en un carnet uno tiene que poner si va con lactancia materna o no. Nosotros tenemos que promover cómo se va el niño de alta. ¿Se va en locomoción pública o privada? Y si se va en privada, ¿se va en un sistema de retención infantil o se va en brazo? Y de ahí tenemos que involucrarnos. ¿Cuál es la gran debilidad de salud en esto? Que no tiene conocimiento, no tiene experiencia de campo y no conoce nuestra matriz. Nuestra matriz de sistemas de retención infantil es bien compleja. Nosotros tenemos sistemas de retención infantil provenientes de normativa de Estados Unidos y de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas tiene 2 normativas, una que ya caducó, pero nosotros la vamos a tener vigente todavía. Entonces son 3 normativas con 478 sistemas de retención infantil. Entonces, si uno, por ejemplo, como pediatra, se involucra en el tema y los padres empiezan a preguntar a uno no tiene conocimiento ni experiencia. Y uno nunca va a promover un tema con fuerza si no tiene conocimiento y experiencia. ¿Cómo resolvemos eso? Derivando, teniendo programas. Hoy día hay un programa maravilloso de CONACYT, Revisa tu silla. ¿Cuántos niños revisa al año? 400, más o menos. ¿Cuántos niños tenemos en Chile? 3.4, 3.5 millones. ¿Cuántos recién nacidos? 170.000. Entonces, el pediatra que quiere promover el tema, la enfermera, la matrona, ¿no es cierto?, no tiene dónde derivar, porque es muy poquito. Hay personas que trabajan en forma particular y que lo hacen muy bien.
Y también son alternativas. Pero si sumamos a todos los que trabajan, somos muy poquitos. Entonces, si uno quiere levantar el tema, tiene que generar programas de seguridad de niños pasajeros. ¿Y qué modelo hay muy interesante que hemos estudiado? El de Estados Unidos. ¿Y qué hacen ellos? Ellos generan programas en los primeros respondedores. ¿Qué significa? Salud. Forman técnicos en seguridad de niños pasajeros a funcionarios que están contratados y algunos van a hacer control niños sanos. Van a pesar, medir, evaluar el desarrollo psicomotor. Pero van a venir un par de funcionarios que van a trabajar en un programa de seguridad de niños pasajeros. Porque también es muy importante el tema, ¿no es cierto? Si está entre las principales causas de muerte sobre el año y es prevenible, tenemos que gestionarlo. Y ahí no es lo que digamos, es lo que hacemos. ¿Quién más? Carabineros puede tener programas. Imagínense qué bonito que Carabineros tenga programas de seguridad de niños pasajeros. No solamente fiscalizan, sino que también colaboran. ¿Quiénes más? Los bomberos. Maravilloso. Imagínense los bomberos. Más de 650 compañías en Chile, distribuidas en todo Chile. Y si ellos se formaran como técnicos en seguridad de niños pasajeros y, ¿no es cierto?, los pediatras, la matrona, la enfermera derivan al programa de los bomberos. Y el bombero que rescata y que está involucrado, que tiene vocación y que aporta datos, además trabaja en prevención. Y por último, ¿quién más? Las municipalidades. Las municipalidades quieren cuidar a sus niños y forman técnicos en seguridad de niños pasajeros. Y la municipalidad tiene un programa. Entonces ahí usted tiene a la red de salud levantando el tema, la importancia del tema y teniendo donde derivar oportunamente a lo largo de todo Chile. Hoy día no es posible. Doctor, desde el punto de vista médico, cuando hay un accidente de tránsito que puede ser responsabilidad de los adultos o no, puede ser otra persona que, por ejemplo, chocó el auto donde va la guaguita, el niño. ¿Cuáles son las consecuencias y las diferencias que existen de un impacto con silla y sin silla? O sea, los sistemas de retención infantil son espectaculares. Tuvimos un siniestro en Talca, que si en algún minuto le puedo mostrar la foto, de una camioneta que chocó contra un camión y por detrás la chocó otro camión. Si usted ve la deformación de la camioneta, es imposible que alguien haya quedado vivo. El hermanito de 7 años atrás falleció por la atrición, pero un preescolar de 3 años, en su sistema de retención infantil, de bajo costo, no de marca, de bajo costo, sin Isofix, sin top tether, no, instalado con el cinturón de seguridad, pero bien instalado. Y ese preescolar tuvo solamente una fractura de pierna, nada más. No tuvo TEC grave, no tuvo lesión medular, no tuvo trauma de tórax, de abdomen, choque hemorrágico, nada más. Fue rescatado dentro de esa camioneta deformada de su sistema de retención infantil. Entonces, cuando uno va con un niño bien instalado, ¿qué significa bien instalado? Que el sistema de retención infantil está bien enganchado al asiento del auto, ya sea por cinturón que esté bloqueado, ya sea por un Isofix o por un sistema latch. Está bien enganchado. Y el niño está bien sujeto al sistema de retención infantil a través del arnés que está bien posicionado y sin holgura. Y en ese minuto, en el momento del impacto, de la brusca desaceleración, el sistema de retención infantil retiene al niño y evita la desaceleración contra la infraestructura del auto, en primera instancia. Y lo segundo, que salga eyectado. ¿Ya? Entonces, cuando uno estudia los siniestros de tránsito, nosotros llevamos 10 años estudiando los siniestros de tránsito en Chile, porque una cosa es estudiar lo que hacen en otros países con sus variables, pero nosotros tenemos que aprender qué pasa en nuestro país con nuestras propias variables, nuestro sistema de retención infantil, nuestros autos, nuestros siniestros. Entonces, llevamos 10 años tratando de estudiar qué pasa. Y la variable más importante no es la marca del sistema de retención infantil, no es los años del sistema de retención infantil. La variable más importante es que el sistema de retención infantil esté bien anclado y que el niño esté bien sujeto. Eso es lo que hay que lograr. Y lo otro, doctor, también las edades. Usted dice que no hay percepción de riesgo y claro, uno lo ve, siempre ve niños sueltos en el auto. Pero al parecer a quienes más protegen son los más chiquititos. Las guaguitas, niños de 2, 3 años, como el ejemplo que ha dado usted. Pero ya cuando tienen una cierta altura, una cierta edad, el niño dice, no, no me quiero sentar en la silla. Cuando ya tiene como poder de decisión quizás, dice, no, no me quiero ir en la silla. Ya no importa, ponte el cinturón. Entonces uno ve niños de 6, 7 años solo con el cinturón de seguridad, ni siquiera con alzador. ¿Por qué también cuando hay una percepción de riesgo, cuando existe, se hace la diferencia entre las edades, es más grande, no le va a pasar nada? Es un error por falta de conocimiento. El sistema de retención lo que hace es evitar la eyección fuera del auto, uno.
Y segundo, la eyección dentro del auto, donde uno desacelera violentamente contra la infraestructura. Esos son los dos objetivos. Y lo que tiene que hacer el sistema es retener sobre partes de nuestro cuerpo que puedan resistir la enorme presión de la desaceleración, sin producirnos un daño con riesgo vital. Si un niño de 5 años usa un cinturón de seguridad, la banda horizontal no va a quedar bien apoyada en las caderas. Por lo tanto, en el minuto del impacto, el cinturón va a subir y va a penetrar. Y con eso puede lesionar abdomen, vísceras y columna. Y el que está en el cuello también tiene riesgo, ¿no es cierto?, que el niño al descender el cinturón le quede en el cuello y lo retenga el cuello. Sí, pues, yo pensé que el cuello, como pensando en Entonces, eso, cuando el cinturón de seguridad incluso a algunos adultos les queda acá en el cuello, lo bajan y todo, pero también es un peligro. Es un peligro. O sea, tenemos un caso, un niño australiano de 11 años que yendo al colegio quedó tetrapléjico por el cinturón de seguridad en el cuello. O sea, y ahí uno otra vez vuelve a la percepción de riesgo. Fíjese, ¿usted cree que alguien se tiraría en un Benji agarrado a un cuello? Jamás. Nadie. ¿Ah? Entonces, ¿por qué usted va a ver niños con el cinturón en el cuello? Y los padres tienen el cinturón bien puesto, pero el niño va con el cinturón en el cuello y no se genera percepción de riesgo. ¿Sabe lo otro que he visto? Que muchos niños, bueno, adultos lo hacen y que está mal, pésimo, pero e imitan el modelo del papá. La gente se saca el cinturón de acá y como que lo baja y se queda solo con esta parte. No, es un error porque en el fondo el cinturón tiene que retener de las caderas y retener el tórax y evitar el TEC grave, que la cabeza se desplaza hacia adelante y termine chocando, ¿no es cierto?, ya sea con el asiento o con el parabrisas. Entonces uno debe usar el cinturón de 3 puntas, bien posicionado, zona firme y sin holgura. Ahora, nuestra ley es muy buena porque exige el uso del sistema de retención infantil hasta los 9 años. Pero tenemos que tener claro que es una ley, es una convención. Y es muy buena. Si uno mira las leyes de todos los países, es buena nuestra ley. Sin embargo, a los 9 años, un niño no puede usar el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque no le queda bien posicionado. ¿Cuándo puede usar un niño un cinturón de seguridad? Cuando mide entre 1,45 m a 1,50 m. Y cuando ese niño se sienta y es capaz de apoyar toda la espalda y simultáneamente su rodilla puede pasar el borde del asiento, entonces puede apoyar las plantas de los pies. Ya. Simultáneamente. Y eso va a depender un poco del tamaño del asiento, de la geometría del cinturón. Por eso que entre 1,45 m y 1,50 m. Y ahí debe quedar bien apoyado el cinturón en las caderas, el esternón y el hombro. Y todos con cinturón de seguridad atrás. Fíjese que en Chile, nuestros datos aportados a la OCDE es que usamos 21% de cinturón de seguridad atrás. 21%, o sea, el 79% no usa. Entonces, estamos gestionando una ley, ¿no es cierto?, la ley CATI, para poder controlar la velocidad en forma automatizada, ya por la experiencia de los países de alto ingreso que ha sido muy buena, pero tenemos que usar cinturón de seguridad porque un choque a 50 km/h con desaceleración brusca es caerse un cuarto o quinto piso. Entonces nosotros podemos respetar la velocidad, pero si no vamos bien sujetos, podemos terminar con lesiones graves o fallecidos. ¿Ah? Doctor, usted daba el ejemplo de la altura de los niños. Eso es bien importante. Y de acuerdo a cuánto miden, digamos, muchos también papás dicen que es como, pero si ya es de mi porte, casi da lo mismo, por si hay una persona quizás más bajita puede ser. Si yo no lo uso, ¿por qué en este caso? ¿Por qué si yo no uso un sistema de retención que puede ser un alzador? ¿Por qué lo va a usar mi hijo si es de mi mismo porte? También la estructura quizás de un niño es muy distinta a la de un adulto. No tiene que ver con la altura, digamos. O sea, van simultáneamente, tiene que ver con el 1,45 m, 1,50 m, pero uno necesita un niño de 10, 12 años para usar bien el cinturón, ¿ya? Porque uno necesita el desarrollo de las caderas, necesita el desarrollo óseo y muscular. O sea, a ver, como en palabras sencillas, como que los huesitos tienen que ser más duros. Sí, y es donde la zona va a retener y tiene que estar formada. Las caderas se forman entre los 10, 12 años y ya están bien posicionados. Entonces, el niño no puede usar precozmente un cinturón de seguridad. Es mejor usar algo que no usar nada, pero uno debería considerar 1,45 m, 1,50 m y que el niño quede bien posicionado en el asiento con el cinturón bien adherido. Cadera, esternón y hombro, alejado del cuello. ¿Ya? Mire, para la gente que sigue haciendo esto que es bien irresponsable, como decía usted, que es, por ejemplo, irse con el recién nacido, con la guaguita en brazo y todo, la gente dice, pero si yo lo tengo bien agarrado. Ya, usted lo ha explicado mucho, que eso no sirve, pero ¿qué pasa cuando finalmente un adulto tiene a la guaguita agarrada? Me imagino yo que no tiene la suficiente fuerza para poder protegerlo. O sea, no tiene, porque uno multiplica el peso por la velocidad más menos para estimar un poco
la masa de salida. Entonces, nosotros no podemos retener a un lactante en una desaceleración brusca, en un choque. Nuestros brazos no son lo suficientemente fuertes, ¿ya? Piense usted que un adulto de 70, 80 kilos que choca 50, 60 kilómetros por hora sale con una masa de 3 a 4 toneladas. O sea, está demostrado que si la persona que va adelante, que puede ir con cinturón, protegido por el airbag, pero la persona que va atrás va sin cinturón, esta persona va a salir eyectada y aumenta el riesgo de muerte de los pasajeros de adelante. Entonces, ahí volvemos a reconectar, 21% de uso, solamente 21% de uso. ¿Ya? Hubo un siniestro de tránsito muy triste donde un auto con gran deformación, las dos personas que viajaban adelante, piloto y copiloto, no tuvieron lesiones, salieron caminando porque estaban usando el cinturón. Y las dos personas que estaban atrás fallecieron, jóvenes. ¿Y por qué fallecieron? Porque no estaban usando el cinturón. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros niños y a nuestros adolescentes la importancia del uso del cinturón de seguridad, porque los datos muestran que nuestros adolescentes pueden morir por trauma de alta energía en los autos. ¿Y cómo les explico yo a los adolescentes? Les explico no solamente que es para autoprotegerse, sino que también es para proteger a sus padres. Porque si él va suelto y sale eyectado, puede lesionar severamente, incluso matar a uno de sus padres. Y ahí le explico al adolescente que no deje que ninguna persona ande sin cinturón de seguridad atrás, porque amenaza la vida de sus padres. Entonces tenemos que ir inculcando la cultura. ¿Cuándo vamos a lograr cultura? Cuando el que ande suelto llame la atención. Para eso nos falta y por eso que necesitamos la colaboración de toda nuestra sociedad, de todos los estamentos. ¿Ya? Este es un tema de nuestros niños. O sea, yo insisto, 7 niños fallecidos que salieron de casa y no volvieron más, nos tiene que conmover. O sea, tenemos que preguntarnos qué nos pasa. ¿Ah? Si usted estos datos le explica a un país de alto ingreso, ¿no es cierto?, que protegen a sus niños y le explica que 7 niños se nos murieron en enero y que 6 estaban sin sistema de retención infantil y uno no sabemos cómo lo está usando, si usted le explica eso, nos van a preguntar qué estamos haciendo. Muéstrame lo que estás haciendo. ¿Los colegios también deberían ser clave? Todo. Yo creo que la educación vial tiene que formar parte de la cultura. Tiene que formar parte de la cultura. ¿Por qué los países de la OCDE exigen un informe con los datos de seguridad vial? Si usted quiere integrar un país de la OCDE, tiene que entregar un informe de datos de seguridad vial todos los años. ¿Y por qué lo exigen? Porque los países, cuando han logrado, ¿no es cierto?, estabilidad en los conflictos, ¿no es cierto?, sociales, y tienen buena educación, buena salud, trabajo, previsión, seguridad, y están estables, ¿a qué le tienen miedo? A la muerte. ¿Y cómo se puede morir? ¿De un cáncer, un accidente vascular o un trauma de alta energía? ¿Y dónde mata el trauma de alta energía? Saliendo o volviendo a casa, en actividades cotidianas, estando sano habitualmente y en forma imprevista. Entonces el sufrimiento de la familia es inconsolable. Siempre recuerdo una vez en una charla, un holandés mostró un caso y mostró un niño fallecido. Y el título de la diapositiva era ¿en qué fallamos? O sea, falló el país. ¿En qué fallamos que se murió este niño saliendo de su casa? Mientras nosotros no veamos a los niños fallecidos en el tránsito, no vamos a poder avanzar. Doctor, un tema práctico también. Mucha gente dice que yo no puedo comprar una silla porque es muy cara. Hemos visto distintos precios. Unas que son muy baratas, a lo mejor pueden generar desconfianza por el precio, y otras que son carísimas, que tienen un montón de cosas. Hace un ratito usted decía, iba con un sistema de retención que no era de los más caros quizás, como de último modelo y todo. ¿Los precios entre cuánto van? ¿Cuál es la diferencia entre una silla más o menos barata con una muy cara? Estamos hablando, no sé, 80.000 versus 300 y tantos mil pesos. O sea, todas nuestras sillas que se venden en Chile están certificadas. Y las sillas de menos costo de Naciones Unidas están certificadas en laboratorios de impacto y han cumplido con la métrica que se exige. Nuestra experiencia estudiando 10 años siniestros de tránsito es que más que la marca de la silla, y con esto quiero responder su pregunta, lo importante es que la silla esté bien sujeta y el niño, ¿no es cierto?, bien sujeto también. La silla al asiento del auto, bien anclada con el cinturón, y el niño, ¿no es cierto?, a la silla con el arnés, bien posicionado y adherido. Eso es lo más importante. Y cuando usan un alzador, que el cinturón de seguridad esté bien conducido, ya sea con respaldo o sin respaldo. ¿Ya? Nuestra experiencia es que los niños que fallecen sin sistemas de retención infantil. Por eso es que es tan importante estudiar nuestros datos para entender nuestra realidad. O sea, si el año pasado el 90% no tenía sistema de retención infantil, el problema es que no estaban sujetos
Si ahora se nos mueren 7 niños el primer mes y 6 de ellos estaban sueltos y uno no sabemos porque la deformación del auto no fue importante en la parte trasera, ¿ya? El problema es que no están bien transportados. O sea, que el tema no es el precio de la No, silla. no es el precio. Ahora, fíjese usted, el primer año, ¿cuánto gastan los papás en pañales? Por darle solamente un ejemplo, en pañales. ¿Cuánto gastan en juguetes el primer año que muchas veces no son muy usados por el lactante? ¿Cuánto gastan en ropa? Si uno tiene un auto, tiene que pagar revisión técnica, benzina, ¿no es cierto? Y varios costos, neumáticos, etcétera. Entonces, el sistema de retención infantil tiene que formar parte, ¿ya? Y qué mejor regalo para el recién nacido que se junte el clan familiar para recibir al nuevo integrante de la familia y regalarle un dispositivo que está hecho para salvar la vida, para protegerlo. Qué lindo regalo. Y tiene un clan de 10 personas que compran un sistema de retención infantil de 70.000 pesos, que lo compran en 10 cuotas y cada uno pone 700 pesos al mes. Volvemos a la percepción de riesgo. O sea, si uno tiene percepción de riesgo, yo no tengo duda que los padres y los clanes familiares van a proteger a sus hijos. Pero tienen que tener percepción de riesgo primero. Si estos niños que fallecieron son amados por sus padres, eso no está en cuestión. Todos son amados por sus padres. Si el problema es que no tenían percepción de riesgo. ¿Y dónde está la trazabilidad? Esos niños, esos 7 niños, ¿dónde se atendían? ¿Dónde se veían en sus controles de salud? Para poder decir, mire, fallecieron 3 niños en este accidente de Algarrobo. ¿Ah? Se atendían en esta institución. Mire lo que pasó. Tenga presente, trabajemos en esto, protejamos a nuestros niños. ¿Dónde está la trazabilidad? No hay. No son de nadie. Muy bien, doctor Sergio Rendich, pediatra, intensivista de la Clínica Las Condes, pero además presidente del Comité de Seguridad del Niño Pasajero de la Sociedad Chilena de Pediatría. Muchas gracias por conversar con nosotros y por supuesto por crear esta conciencia tan importante sobre la seguridad de nuestros niños. Que esté muy bien, que tenga un lindo fin de semana. Muchas gracias, Pamela, al canal y por la gran oportunidad de poder transmitir el mensaje.